facultad. Me invitaron a dar una charla dentro de lo que es el marco de estos cursos complementarios, y la temática de esta charla va a ser jardines que atraen polinizadores. Los objetivos que vamos a tener durante esta charla van a ser dar a conocer la importancia de la existencia de jardines polinizadores en nuestro ambiente, preservar y mejorar la biodiversidad con jardines, recrear un paisaje natural, como existían anteriormente, en años atrás, incrementar el número de mariposas y otros insectos benéficos, fortalecer sobre todo la trama de interacciones tróficas, explicar, que es un punto muy importante, cuál es la función de un agente polinizador, y en el ambiente, por medio de un jardín, brindar fragancias y colores. Siempre cuando hablamos de jardines, nos solemos referir al sector donde cultivamos nuestras plantas, que tenemos interés. Pero pasamos por alto puntos muy importantes que los componen. Uno de los más importantes es la existencia de los polinizadores, que interactúan y también habitan en los jardines. Como objetivos tengo como prioridad dar a conocer la importancia de lo que es un polinizador en nuestro ambiente y mostrar puntos claves para tener en cuenta a la hora de elaborar un jardín polinizador con las especies adecuadas, ya que no todas son iguales. Para comenzar a explicar un jardín polinizador hay que tener conceptos básicos claros, como qué es la polinización. La polinización es un proceso a través del cual el polen es trasladado de los estambres hacia los estigmas. Se produce la fecundación de la flor y posteriormente se va a formar la semilla y el fruto. La misma puede darse de tres maneras. Cuando se realiza en una misma flor, se llama autopolinización. Cuando se da en flores de plantas distintas, estamos hablando de una polinización cruzada. Y cuando se produce en flores de una misma planta, estamos hablando de una heterogamia. Tenemos agentes que intervienen para que se pueda producir la polinización. Uno de los más conocidos es el viento. Ahí estamos hablando de una polinización anemófila, que es una polinización abiótica, en el cual no participan ni insectos ni animales. Las flores suelen estar dispuestas en inflorescencias muy densas, que producen abundante polen con grandes estigmas y suelen estar divididos. Otro agente polinizador es el agua. Estamos hablando de una polinización hidrófila, que es producida por otro factor abiótico y es menos frecuente. Se suele dar en algunas especies de plantas acuáticas sumergidas. Y el más conocido es la polinización entomófila, que es producida por medio de insectos. Se da cuando las flores suelen presentar pétalos muy vistosos, producen sustancias muy aromáticas, forman una gran cantidad de polen y néctar, y suelen tener estigmas pequeños. Vamos a hablar de el agente polinizador por medio de lepidópteros, que son las mariposas, y polillas, que son las mariposas nocturnas. También la polinización realizada por agentes que son los himenópteros, como abejas, abejorros y avispas. Es la melitófila. Los agentes polinizadores, otros pueden ser las moscas, que son atraídas por los fuertes aromas que tienen nauseabundo algunas flores, que suele darse en algunas cactáceas también. Otro agente polinizador la polinización también puede llevarse a cabo por medio de murciélagos. Y una de las más conocidas y que se suele ver muy frecuentemente, y sobre todo en la
televisión, en publicidad y demás, es la polinización realizada por aves, por medio de los colibríes, que se nutren del néctar y recorren en el día varias flores y van diseminando los granos de polen que quedan adheridos en el plumaje tanto de la cabeza como del cuerpo. Otro tipo de polinización es la artificial, cuando es llevada a cabo por el hombre, por medio de la utilización de pinceles y distintas técnicas y pasos para producir la polinización en alguna planta en particular. Por ejemplo, nosotros durante el transcurso del curso de la realizamos una polinización artificial en unos ejemplares de lirio. Bueno, ahora vamos a un punto importante que es el motivo de la charla, de qué es un jardín polinizador. Es un espacio en el que se colocan plantas que van a proporcionar alimento, agua, refugio para los polinizadores. Se van a alimentar del néctar de las flores y en su visita van a transportar el polen de una flor a otra, permitiendo que las plantas puedan continuar su ciclo y producir el fruto. Aporta diferentes recursos, un jardín polinizador, ya es tanto flores o espacios para nidificar para estos polinizadores, y el objetivo principal es mejorar y preservar la biodiversidad. ¿Cómo puede estar conformado un jardín polinizador? Debemos definir, primero ante todo, un espacio que va a ser el que vamos a intervenir. Tenemos que decidir si lo vamos a hacer en el espacio que tenemos disponible, en macetas, en suelo, o ahora se utiliza mucho, por suerte, los jardines verticales. Vamos a tener en cuenta los metros cuadrados para poder realizar las elecciones de los distintos estratos. Cuando hablamos de estratos, estamos hablando de los estratos que son arbóreos, arbustivos y herbáceos. Se puede ver en la figura, está dividido cada línea. Cuando hablamos de estratos arbóreos, está representado por las especies leñosas de distintas magnitudes. En este caso los árboles son las plantas de mayor tamaño, tienen un tallo principal, que llamamos tronco, que su diámetro va a ir variando dependiendo de la especie y la edad del ejemplar. Las ramas van a crecer desde el tronco en la parte superior. Los árboles, como cuando nos enseñaron durante el curso de la tecnicatura, van a formar nuestros techos verdes. Cuando tenemos una agrupación de árboles en línea, por ejemplo, cuando vamos caminando por la Chacabuco, en el bulevar en la parte central, si uno ve hacia arriba, vamos a ver, no vemos el cielo ni los edificios, lo que vamos a ver van a ser las ramas y las hojas de los cuales borrachos. Forman nuestros techos. Los arbustos también tienen tallos leñosos, pero son más delgados que el tronco de los árboles, de menor tamaño, y dividen las ramas cerca del suelo, a diferencia de los árboles. Empiezan a dividir las ramas desde la base. ¿Sí? Cuando hablamos de arbustos, estamos hablando de una escala menor a lo del estrato arbóreo, y sería, en este caso, el estrato que es más cercano está a nuestra escala humana. Es lo que tenemos al alcance y lo que nos va a acompañar, por ejemplo, en un sendero o en un jardín. Después el estrato herbáceo, son las plantas de menor tamaño, sin presencia de tallos leñosos, tienen un tallo mucho más fino y flexible, que suele ser de color verde. En este estrato también encontramos lo que es la carpeta cespitosa, que hace de base de nuestro jardín, termina de conformar, de armar los espacios, y estamos formando los planos horizontales. En este caso, en una foto de uno de los viajes que realizamos durante el cursado con nuestros compañeros, acá tenemos muy bien diferenciados distintos tipos de estratos. Tenemos el estrato arbóreo, arbustivo y mucho más debajo el herbáceo. Cuando ya tenemos definido el espacio y la escala de los estratos que vamos a trabajar, tenemos que decir qué tipo de vegetación. Vamos a tener que tener en cuenta cómo va a ser la dinámica de crecimiento de las plantas, cómo va a ser su velocidad de desarrollo,
Y un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que elegir plantas en lo posible. Si no pueden florecer durante el transcurso de varios meses en el año, sino distintas especies que se vayan intercalando las floraciones. También tenemos que considerar la necesidad que tiene cada una de las plantas y lo que nosotros vamos a disponer tanto de luz, de suelo, aparte del espacio y el agua para el riego. Si seleccionamos más variedad de plantas posibles, más diverso va a ser el jardín, la cantidad de flores, y también más diverso va a ser los polinizadores. Según el tipo de polinizador que nosotros queremos atraer, por ejemplo, alguna mariposa en particular, vamos a tener que elegir plantas específicas que el polinizador necesita, porque no todas las plantas son iguales. Cuando se realice la selección de las especies, tenemos que tener en cuenta también qué tipo de especies vamos a elegir, si son nativas o exóticas. Si trabajamos con exóticas, ver si son exóticas invasoras. Todo eso va a tener que tenerse en cuenta para el posterior manejo de nuestro jardín. Uno de los puntos principales que se está manejando mucho ahora, por suerte, es trabajar con especies nativas, porque tienen un montón de beneficios. Algunos de ellos son de que las especies nativas ya están adaptadas a nuestro entorno, a nuestra región. Contribuyen a la regulación hídrica y a la temperatura local, requieren poco mantenimiento, ya que están adaptadas a nuestro clima, a nuestro suelo, elevan el nutriente del suelo, requiere un paisaje natural autóctono de cada región, depende de donde estemos, conservan la biodiversidad, aumenta la presencia de flora y fauna local. Las plantas nativas necesitan de la fauna autóctona para polinizar y para controlar depredadores. Están asociadas, por ejemplo, a mariposas para ser fuente de alimento y de hospedero, las plantas nativas, hasta que cumplen el estado adulto para concluir su ciclo. Algunas de las especies nativas que podemos encontrar en nuestros patios, o cuando salimos a la calle, o si vamos a nuestras sierras, son las asclepias. Esta foto la saqué cuando estaba trabajando en uno de los barrios de acá de la ciudad, en una vereda al lado de un algarrobo, y lagañas de perro, sen de campo, que dependiendo del tipo de manejo se lo considera como un arbusto, pero actualmente con distintos tipos de manejo se lo puede considerar y se está utilizando mucho para lo que es arbolado público de porte bajo. Tenemos verbena, flores de malvavisco, que comúnmente antes le decíamos que eran malezas, palo amarillo, pasionaria, ese también fue sacado en una vereda de barrio Alberdi, la vara de oro, el chucho, el incayuyo, la margarita punzó, el jazmín de Córdoba, el polio, las flores rosiñas, la Santa Lucía, la jarilla, carquejas, carquillas. Cuando empecemos a hablar de lo que es el diseño del jardín, una vez que tenemos seleccionadas las plantas, tenemos que tomar la decisión de cómo organizar el espacio. Las plantas, en función de las necesidades del espacio y los nutrientes del agua, las vamos a tener que organizar. Vamos a tener que considerar también cómo va a ser la proyección a futuro, como ya lo dijimos antes, la altura promedio y cuál va a ser su ancho, la estructura definitiva, cuando llegue al estado adulto la planta, y también tener en cuenta cómo va a ser su sistema radicular. Hay algunas plantas que necesitan mayor captación de luz, más horas de luz. Entonces esas plantas, una de las estrategias que se utiliza es colocarlas mirando hacia el norte. Colocar las plantas más altas en la parte trasera, para generar como una espaldera, evitando que realicen sombra a otras plantas, y al mismo tiempo formamos una protección de los vientos que provienen del sur. Proporcionar más espacios a las plantas anchas,
que crecen hacia lo ancho, como también a las plantas que tengan un comportamiento rastrero. Por ejemplo, la margarita punzó tiene un comportamiento que cubre más a nivel del suelo, entonces esa planta hay que tener en cuenta al momento de colocarla en nuestro jardín, darle un espacio. Otros puntos a tener en cuenta es intercalar las plantas de diferentes colores. Mientras más colores, más diverso va a ser la cantidad de polinizadores que tenemos, que nos van a visitar. Si el jardín va a estar realizado en macetas, se debe considerar la capacidad de cada maceta, por eso también tener en cuenta el tamaño y futuro para que no se nos caiga la maceta, y también la capacidad por la raíz de las plantas que vamos a colocar. Observar cómo crecen las plantas en su entorno natural y tratar de producir en ese entorno si nos trabajamos en un jardín en suelo. Muchas veces los jardines los realizamos en plano horizontal, pero también se puede jugar con el relieve, porque si nosotros vamos a visitar nuestras sierras de Córdoba, no es llano, como por ejemplo en el sur de nuestra provincia, entonces también podemos jugar con distintas ondulaciones, distintas alturas en nuestro jardín. Y a lo mejor se puede tener en cuenta que las plantas que necesitan más cantidad de agua, requerimiento hídrico, las podemos poner debajo, si trabajamos en un plano inclinado, para que el agua que vaya escurriendo llegue también a esa planta. Son distintos puntos a tener en cuenta que en la práctica después se hacen mucho más fácil. Una característica de los jardines naturales es que las plantas se disponen en combinaciones de varias especies entremezcladas, con mayor número de plantas, sin una separación específica, sin tener en cuenta, en este caso, que plantar el rebolillo, y son jardines mucho más espontáneos. A lo mejor esto le hace acordar, a mí me hizo acordar, sobre todo cuando yo era más chica, y íbamos al famoso campito de la casa de la abuela del vecino de la abuela, y jugábamos, y eran jardines naturales que salían de manera espontánea. ¿Cuáles son los beneficios ambientales que va a tener un jardín polinizador? Una vez seleccionadas las plantas, se debe tomar la decisión de cómo organizarlas en el espacio. Organizar las plantas en función de sus necesidades de espacios, nutrientes y agua. Es importante, discúlpenme, se me repite la diapositiva. Bueno, uno de los beneficios más importantes es que disminuya la contaminación auditiva, porque no va a ser lo mismo un jardín en una ciudad, en un espacio sin verde que con verde. Disminuye el polvo en el ambiente, proporciona un espacio para que puedan nidificar los polinizadores, ¿sí? Les pido disculpas si me modificó la diapositiva. Otros beneficios que tenemos que tener en cuenta a nivel de salud: disminuye el estrés y la ansiedad, creando un ambiente relajado con aromas y colores. Mejora la calidad de vida. Al mejorar la calidad del aire, disminuye enfermedades. Hay estudios realizados en hospitales en distintas partes del mundo. Mejora la alimentación. Al estar en contacto las flores, nuestros polinizadores en nuestra huerta, se pueden reproducir y eso permite enriquecer la alimentación, a lo mejor de un grupo familiar. En relación a lo social o comunitario, fortalece vínculos, ya que durante el cuidado y al momento de disfrutar de un jardín, las personas se conocen y se relacionan. Ofrecen un lugar de recreación, como un lugar de ocio o de esparcimiento, y sobre todo cuando tenemos hijos o trabajamos con niños, se educa por medio de un jardín. Bueno, ya voy llegando a lo que es la conclusión. Al generar los jardines polinizadores, fomentamos la continuidad de la vida de los polinizadores, que son vitales para nuestro ambiente. La desaparición de
de los polinizadores, sería una gran pérdida para nuestra diversidad. Crear jardines con especies nativas, estamos colaborando con la creación de pequeños corredores biológicos, por más chiquito que sea el jardín que vayamos a realizar, ofreciendo refugio y alimento para nuestra fauna local, generando un aumento de la biodiversidad de nuestra ciudad. Muchas veces no valoramos la importancia de una flor y los polinizadores, y la falta de alguno de estos dos podría ser fatal. Y la semana pasada, cuando estaba investigando información, leí una frase que me pareció muy importante, que la naturaleza no necesita de los seres humanos, sino que los seres humanos necesitamos de la naturaleza. Espero no haber ido muy rápido. Te voy a decir pero esto de ir las clases estas, uno las piensa para 40 minutos, porque la experiencia del año pasado con la virtualidad, eso es lo que nos aconsejaban por la atención de los alumnos. Lucrecia se lo tomó muy a pecho y le metió pata, pero nos da tiempo para que ustedes reflexionen de las cosas que Lucrecia ha comentado y expongamos todas las dudas. Ahí apareció Pato. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo estaba admitiendo a los que ingresaban y ha estado entrando gente hasta hace un ratito. Y Wendy Vidal, por ejemplo, pregunta, o mejor dicho, comenta que es interesante pensar en la ubicación de las plantas dependiendo del hemisferio, que en México suelen ubicarse hacia el sur, hasta el sur, y que nosotros hasta el norte. Y en Colombia no tienen tanto problema. No sé si querés decir algo, Wendy, podés activar tu cámara y tu micrófono y comentar esto que escribiste en el chat. Muy buenas tardes, perdón, es que entré un poquito tarde. Y pues yo trabajo con huertos urbanos y en México hicimos un trabajo voluntario creando huertos, y resulta que terminé con personas de Chile, de Colombia y de España, y fue una locura porque pues yo sabía más o menos hacia dónde ubicar los huertos en México, pero cuando pensaba en Chile o el hemisferio sur, pues no tenía ni idea, y por más de que me puse un poco a investigar el movimiento del sol y las sombras, pues no lo lograba. Y ahorita ustedes hablando, pues escuché que se ubican hacia el norte, ¿no? Entonces, pues es muy bonito esta información. Yo trabajo con jardines para colibríes, y pues esta información para mí es muy valiosa, y ahorita estoy empezando un proyecto en Colombia, que es el país más diverso de colibríes del mundo, y aunque las abejas y otros polinizadores son los más importantes, pues con los colibríes logro llegar a ciertas personas a las que les da miedo otros tipos de polinizadores. Entonces, muchas gracias por la charla, y voy a ver lo que me falta porque me perdí la mitad. Ay, sí, muy rápido. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que no sé si querés decir algo, Lucre, porque María de los Ángeles Bistoni hace una consulta sobre viveros donde se puedan conseguir plantas nativas para no sacarlas de la naturaleza. No, que fui muy ¿Alguna rápido, a lo mejor en la presentación, pido disculpas. Sí, hay muchos viveros nativos. Si quieren, yo después tengo una lista, y muchos que se encuentran en Facebook. Y el beneficio de ahora es que al trabajar tanto con las plantas nativas, ya te venden packs directamente armados, a lo mejor para jardines de plantas herbáceas para balcones. Entonces, o jardines, especies para atraer polinizadores para balcón, especies para atraer específicamente mariposas, por ejemplo la banderita argentina, que solamente va a algunas plantas nativas. Si, por ejemplo, esas plantas nativas no estuvieran más disponibles, también no va a poder estar la mariposa. Pero yo después, si quieren, les puedo pasar una lista de los viveros productores de nativas. Si querés, les escribo tu contacto por mail, Lucre, en el chat para que lo tengan. Sí, por favor.
Iri Monti pide alguna lista o sugerencia de plantas nativas que haya para que ella es del suroeste de Córdoba, alguna sugerencia de plantas nativas. Uy, son varias. Suroeste. Le paso una lista, no tengo, ya maté un montón de fichas si quiere para que pueda ver el comportamiento y la reproducción. Ahí les escribí el contacto de Lucre para que se comuniquen con ella. Dale, yo no tengo ningún drama, yo les puedo pasar la lista de cada región, Bien. más o menos qué plantas son. Gaetano comenta que hay uno en Santa Rosa de la Pampa, María Jerez en Cava, algo de chicos naturalistas. No sé si quieres ampliar, Marian Jerez, qué es esto de los chicos naturalistas. Y muchos te felicitan, Lucre, porque es muy clara tu presentación y que ha sido excelente. Por ahora no veo más preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, puede abrir el micrófono y preguntar. Algunos piden bibliografía sobre flora autóctona. Laura o Lucre, que les puedan contestar, y a los que piden la grabación, queda en la página de la facultad, y después les doy la palabra a Lucre, que... Si quieren comparto un ratito de la presentación de nuevo, que por apurada, disculpen, no puse la bibliografía con la que yo trabajé. Hay una bibliografía que es súper interesante, que es Cultivos de Plantas Nativas, tanto para propagación y para viverismo. Ay, perdón. ¿Se está viendo? Ahí está arrancando. Sí. Sí. Cultivo de plantas nativas, propagación y viverismo de especies de Argentina, de la parte central, de Ana Calviño, de Cecilia Heiner y de Lorena Ashworth, perdón, no sé muy bien el nombre. Utilicé información de la flora de la Argentina y del Cono Sur, bibliografía de flora bonaerense, el libro de árboles nativos de Centro y Cuyo. Es una bibliografía muy rica, hay muchísima información, ese es uno de los beneficios que tienen ahora las redes, en el internet, en el cual ahora uno puede entrar y puede buscar. Tratar siempre de trabajar con bibliografía que tenga un respaldo, por ejemplo la flora argentina, ¿sí? Si quieren buscar información sobre polinizadores, en este caso, por ejemplo, de abejas, o de abejas nativas de Córdoba, durante el año pasado, en la pandemia, yo pude escuchar una charla de Julieta Badini. Si la pueden buscar en las redes, también la vio en el Jardín Botánico, es una genia como explica en este caso todo lo que es el mundo de las abejas.